Roma no cayó en una sola noche. Roma se rindió en silencio, no ante un ejército extranjero, no ante un invasor bárbaro, sino ante un joven enfermizo, de voz suave, mirada fría y una paciencia infinita. Cuando Julio César fue asesinado, todos miraron a los generales, a los senadores, a los hombres con espadas. Nadie miró al muchacho de 18 años que estaba lejos de Roma. Ese fue el error, porque ese joven no solo sobrevivió al caos, lo diseñó. Esta es la historia de César Augusto, el hombre que destruyó la República y convenció a todos de que la estaba salvando. Para entender a César Augusto, primero hay que entender el mundo que heredó. Roma, en el siglo I a.C., era una superpotencia. Dominaba el Mediterráneo, tenía ejércitos invencibles, riquezas infinitas, pero por dentro se estaba pudriendo. La República Romana, en teoría, era un sistema equilibrado, cónsules que gobernaban solo un año, un senado que vigilaba el poder, magistraturas rotativas para evitar tiranos. En la práctica, todo eso era una farsa elegante. Las familias aristocráticas compraban cargos, los generales usaban ejércitos personales, los pobres sobrevivían con migajas y violencia. Roma no era una república, era una oligarquía armada. Y cuando un sistema así se rompe, no lo hace lentamente, explota. Julio César entendió algo que los demás no querían aceptar. Roma ya no podía seguir fingiendo. Conquistó la Galia, se convirtió en una leyenda viva. Cruzó el Rubicón con una sola frase: la suerte está echada. Eso fue una declaración de guerra al Senado. Ganó, derrotó a Pompeyo, tomó Roma, y entonces hizo lo imperdonable. No se proclamó rey, pero actuó como uno. Dictador vitalicio. Reformas profundas. Control absoluto. Para muchos romanos, César no era un salvador. Era una amenaza al mito más sagrado de Roma, la República. Así que hicieron lo único que creían que podía salvarla. Lo apuñalaron. 15 de marzo del año 44 a.C. César entra al Senado. No lleva armadura. No sospecha. Las dagas aparecen, una tras otra. Incluso Bruto, su protegido, su hijo político. César cae. El Senado cree que ha salvado Roma. No entienden que acaban de hacer lo contrario, porque no mataron a un tirano. Mataron al único hombre que mantenía unido el caos. Y en ese vacío, algo nuevo iba a nacer. Lejos de Roma, en Iliria, estaba Cayo Octavio. Tenía 18 años, frágil, enfermizo, sin ejército, pero tenía algo más peligroso que las legiones: un nombre. En su testamento, Julio César había hecho algo inesperado. Lo había adoptado como hijo. Eso significaba una cosa: Octavio era ahora Cayo Julio César Octaviano, heredero del nombre, heredero del legado, heredero del odio y de la lealtad. Cuando Octavio leyó el testamento, no celebró, no lloró, entendió. Roma no lo estaba esperando. Roma lo estaba desafiando. Octavio vuelve a Roma, no como general, no como héroe, sino como un muchacho rodeado de monstruos. Marco Antonio, el lugarteniente de César, controlaba el poder real. El Senado lo despreciaba. Los veteranos dudaban de él. Todos pensaban lo mismo: este chico no durará. Octavio escuchó, sonrió y empezó a jugar. No atacó de frente, no levantó la voz. Hizo algo más peligroso: aprendió. Aprendió quién odiaba a quién, quién traicionaría por oro, quién era leal y por qué. Roma era una selva, y Octavio aprendió a moverse como depredador. Octavio no era un guerrero como César, no era un orador como Cicerón, no era un soldado como Marco Antonio, era algo nuevo, un estratega político absoluto. Usó el nombre de César para atraer a los veteranos, usó el Senado para debilitar a Antonio, usó a Antonio para asustar al Senado. Nunca se exponía del todo.
Nunca apostaba todo. Mientras los demás gritaban, Octavio esperaba. Y en Roma, esperar era una forma de violencia. Cuando finalmente estalló el conflicto armado, Octavio no empuñó la espada. Dejó que otros sangraran por él. El Senado, desesperado, le dio poder militar, legiones, autoridad. El muchacho enfermizo ahora tenía ejércitos. Y una vez que Roma te da soldados, ya no puede quitártelos sin guerra. Octavio había cruzado su propio Rubicón, sin decir una palabra. Roma creyó que podía usar a Octavio, creyó que podía controlarlo, creyó que era un peón. Pero Octavio no estaba jugando al juego de Roma, estaba reemplazándolo. En la siguiente parte, verás cómo este joven, rodeado de traidores, generales y asesinos, formará una alianza imposible, una que terminará bañada en sangre. Porque para heredar Roma, primero hay que destruir a quienes creen poseerla. Y Octavio apenas estaba comenzando. Marco Antonio no era un político común, era un soldado, un bebedor, un amante del exceso, un hombre hecho para la guerra, no para la sutileza. Había combatido junto a Julio César, había sangrado con él, había ganado con él, y cuando César murió, Marco Antonio creyó que el poder le pertenecía por derecho. Tenía algo que Octavio no tenía: experiencia militar, autoridad entre las legiones, carisma brutal. Marco Antonio hablaba y los hombres lo seguían, gritaba y Roma temblaba. Octavio, en comparación, parecía un niño, y por eso Antonio lo subestimó. Marco Antonio gobernaba como vivía, directo, ruidoso, impulsivo. Octavio gobernaba como pensaba, silencioso, paciente, calculador. Mientras Antonio buscaba imponerse por la fuerza, Octavio tejía alianzas invisibles. Antonio controlaba soldados, Octavio controlaba leyes, y en Roma las leyes podían ser más mortales que las espadas. El conflicto era inevitable. El Senado romano odiaba a Marco Antonio. Lo veían como un nuevo César, un tirano borracho, una amenaza directa. Así que hicieron algo desesperado. Se aliaron con Octavio, le dieron poder, le dieron ejércitos, le dieron legitimidad. Creyeron que podían usarlo y luego desecharlo. Octavio aceptó, pero nunca olvidó. Roma volvió a la guerra civil, no por ideales, no por la república, por ambición. Marco Antonio y Octavio terminaron enfrentándose, pero ninguno estaba listo para destruir al otro. Ambos entendieron algo crucial: si luchaban entre sí ahora, otros tomarían el poder. Roma no premiaba a los débiles, así que hicieron lo impensable. Octavio, Marco Antonio, Marco Emilio Lépido. 3 hombres, un acuerdo ilegal. El segundo triunvirato no fue una alianza política, fue una dictadura colectiva. Se repartieron Roma, se repartieron las provincias, se repartieron el futuro. Pero aún quedaba un problema. Demasiada gente sabía demasiado. Entonces ocurrió algo sin precedentes. Publicaron listas de nombres. Cualquiera que apareciera en ellas perdía sus bienes, perdía su estatus, perdía su vida, y cualquiera podía matarlo. Legalmente. Roma se convirtió en una ciudad del miedo. Vecinos denunciaban vecinos, hijos traicionaban padres, amigos vendían amigos, las cabezas cortadas se exhibían en el foro. Entre ellas, una destacó: Cicerón, el gran orador de Roma, el defensor de la República. Fue cazado, ejecutado, silenciado para siempre. Octavio no movió un dedo para salvarlo. Aprendió algo fundamental: el poder no necesita ser amado, solo necesita no ser desafiado. Las proscripciones funcionaron, el dinero fluyó, los enemigos desaparecieron, el terror aseguró obediencia. Pero algo se rompió. Roma perdió su alma, y Octavio lo sabía. A diferencia de Antonio, no disfrutaba la sangre, la veía como una herramienta.
una fase, porque su ambición no era gobernar con miedo, era gobernar para siempre. El segundo triunvirato nunca estuvo destinado a durar. Antonio se fue al este, buscó gloria, buscó riqueza. Octavio se quedó en Roma, y Roma, lentamente, empezó a verlo como algo distinto, no como un tirano, no como un carnicero, sino como un ordenador del caos. Antonio no lo vio venir. Roma había cambiado. El asesinato era legal, el miedo era cotidiano, la república, una palabra vacía, y en medio de todo eso, Octavio crecía, no como general, no como héroe, sino como algo más peligroso. El hombre que entendió que para dominar Roma no había que aplastarla, había que convencerla. En la siguiente parte, Roma se enamorará de su verdugo. Marco Antonio cometerá el error de su vida, y una reina llamada Cleopatra convertirá la política en tragedia. Porque el poder absoluto siempre exige un último enemigo. Mientras Roma seguía viviendo bajo el miedo y el orden impuesto por el segundo triunvirato, el poder empezó a dividirse no solo políticamente, sino culturalmente. Marco Antonio se marchó hacia Oriente. Allí estaba el dinero. Allí estaban los ejércitos. Allí estaba el lujo. Octavio se quedó en Roma. Y esa decisión lo cambiaría todo. Porque Roma no se gobierna desde lejos. Roma se observa, se escucha, se manipula. Antonio gobernaba territorios. Octavio gobernaba la narrativa. En Alejandría, Marco Antonio conoció a Cleopatra. No era solo una reina, era una estratega. Hablaba varios idiomas, sabía leer a los hombres, y entendió a Marco Antonio de inmediato. Le ofreció algo que Roma no podía darle: admiración, riqueza infinita, devoción absoluta. Antonio cayó, no solo como amante, sino como político. Empezó a comportarse como un rey oriental. Se vistió como monarca. Repartió territorios romanos entre los hijos de Cleopatra. Y en Roma, eso era imperdonable. Octavio no atacó a Antonio con ejércitos. Atacó con palabras. Difundió rumores. Antonio había abandonado a Roma. Antonio se había vuelto esclavo de Cleopatra. Antonio quería trasladar el poder a Oriente. No atacó a Antonio como general. Lo atacó como traidor a Roma. Cleopatra fue presentada como una amenaza extranjera. Antonio como un romano corrompido. Y funcionó. Roma no odia la tiranía. Roma odia no ser el centro del mundo. Cuando la guerra fue declarada oficialmente, no fue contra Marco Antonio. Fue contra Cleopatra. Eso lo dice todo. Octavio entendió algo clave. Si la guerra parecía civil, Roma se dividiría. Si parecía una guerra contra una reina extranjera, Roma se uniría. Marco Antonio cayó en la trampa. Aceptó la guerra. Aceptó luchar en el mar. Aceptó defender a Cleopatra. Y con eso, firmó su destino. 31 a.C. La batalla de Actium no fue la mayor batalla naval de la historia, pero fue la más importante. Las flotas se enfrentaron. El mar ardía. El viento cambiaba, y entonces ocurrió lo impensable. Cleopatra huyó, Antonio la siguió, abandonó la batalla, abandonó a sus hombres, abandonó Roma. Octavio no persiguió, esperó, porque sabía que la victoria ya era suya. Derrotados, cercados, aislados. Marco Antonio creyó que Cleopatra había muerto, y decidió morir como soldado. Se suicidó. Cleopatra, al comprender que sería exhibida en Roma como trofeo, eligió otro final. Murió como reina. Con ella terminó una era. No solo la de Egipto, la de los rivales de Octavio. Octavio regresó a Roma, no como dictador, no como rey, como salvador de la República. Celebró triunfos, perdonó enemigos, rechazó honores, públicamente. Y el Senado, agradecido y aterrorizado, le entregó todo el poder.
sin darse cuenta. Octavio hizo algo brillante. No abolió la República, la conservó en apariencia. El Senado seguía existiendo, las magistraturas seguían activas, pero todo dependía de él. Roma no cayó bajo un tirano. Roma fue convencida. En el año 27 a.C., el Senado le dio un nuevo nombre: Augusto, el venerable, el sagrado, el intocable. Roma ya no era una república, era un imperio. Marco Antonio perdió por amar demasiado. Cleopatra perdió por confiar. La república perdió por no entender su tiempo. Y Octavio ganó porque nunca quiso parecer lo que era, un emperador. En la próxima parte veremos cómo gobernó Augusto, cómo construyó la Pax Romana y cómo el hombre que fingió no querer poder lo mantuvo durante toda su vida. Porque el verdadero genio de Augusto no fue conquistar Roma, fue hacer que Roma le rogara ser gobernada. Roma llevaba casi un siglo sin conocer la paz. Generales contra generales, romanos contra romanos, padres contra hijos, y entonces el silencio. No el silencio de la derrota, sino el silencio del orden. Un solo hombre logró lo imposible: terminar las guerras civiles sin proclamarse rey. Esta es la historia de cómo Augusto gobernó el mundo sin corona, cómo creó la Pax Romana y por qué su legado aún define lo que entendemos por poder. Cuando Octavio regresó victorioso a Roma, el mundo romano estaba exhausto. La gente no pedía libertad, pedía estabilidad. Y Augusto lo entendió mejor que nadie. No anunció una nueva era, no declaró una revolución, simplemente hizo que la violencia desapareciera. Las legiones dejaron de marchar contra Roma. Las proscripciones terminaron. Las calles volvieron a llenarse de vida. A este periodo se lo llamaría después la Pax Romana, una paz que duraría casi 2 siglos. Pero no era una paz ingenua, era una paz armada. Augusto jamás dijo: Roma ya no es una república. Eso habría sido un error fatal. En cambio, hizo algo mucho más inteligente. La conservó, solo que vacía por dentro. El Senado seguía reuniéndose. Los magistrados seguían existiendo. Las leyes seguían aprobándose. Pero todas las decisiones importantes pasaban por una sola persona. Augusto no gobernaba contra la República. Gobernaba a través de ella. Y eso lo hizo intocable. Augusto rechazó títulos peligrosos. Nunca aceptó ser llamado rey. Nunca se proclamó dictador vitalicio. Se presentó como algo mucho más modesto: princeps, el primer ciudadano. Uno más, pero siempre el primero. Ese fue su mayor acto de propaganda, porque mientras parecía humilde, controlaba el ejército, la economía, las provincias, la religión, la política exterior, todo. Roma no obedecía a un tirano, obedecía a un padre. Augusto entendió que el poder también se ve. Dijo una frase que pasaría a la historia: recibí una Roma de ladrillo y la dejé de mármol. Templos, foros, caminos, acueductos. Roma se transformó físicamente, y cada piedra decía lo mismo: este orden es permanente. El imperio no solo dominaba con espadas, dominaba con infraestructura. En las provincias, algo nuevo comenzó a ocurrir. Augusto empezó a ser venerado, no como rey, no como Dios, al menos no oficialmente. Pero los templos aparecieron, los sacrificios también. El mensaje era claro: Roma no era solo una potencia política, era un destino divino, y Augusto, su rostro humano. La Pax Romana no existía porque no hubiera ejércitos, existía porque estaban en todas partes, en las fronteras, en los caminos, en los fuertes, silenciosos, disciplinados, listos. Augusto no confiaba en la buena voluntad, confiaba en el equilibrio entre miedo y prosperidad. Pero el imperio tuvo un precio.
Augusto perdió amigos, perdió herederos, perdió familiares. Su vida privada fue un campo de ruinas. Gobernó durante más de 40 años, pero nunca dejó de vigilar, nunca dejó de calcular. El hombre que había vencido a todos nunca logró descansar del todo. En el año 14 después de Cristo, Augusto murió, no asesinado, no derrocado, murió en su cama. Eso, en Roma, era una revolución en sí misma. Antes de morir, dicen que preguntó: ¿he interpretado bien mi papel? Roma respondió durante siglos. Augusto no fue el más carismático, no fue el más valiente, no fue el más brillante en batalla, pero entendió algo que nadie más vio. El verdadero poder no es mandar, es hacer que el mundo no pueda imaginarse sin ti. Roma no cayó bajo Augusto. Roma descansó bajo Augusto, y al hacerlo, dejó de ser una república para convertirse en un imperio, uno cuyo eco aún resuena hoy. Porque cuando piensas en poder absoluto disfrazado de orden, estás pensando en él, César Augusto.